Bueno, hermanos, vamos a invitar entonces a los padres a que lleven a sus hijos a ver el material que está dispuesto para ellos, como es costumbre todos los domingos. Los videos están en los comentarios de la transmisión, ustedes los pueden encontrar. Y el otro, claramente, también están en la página, si usted quizás ve esta transmisión de forma desfasada. Solamente pedirle entonces que lo lleven, los vídeos están divididos por edades, y a los adultos los voy a invitar entonces a que tomen mucha atención al pasaje de hoy día y que busquen en sus Biblias el capítulo 6 de Marcos. Vamos a comenzar a ver desde el versículo 14 en adelante. Ahora su Biblia entonces, Marcos 6, Marcos capítulo 6, versículo 14. En algunas Biblias, Reina Valera generalmente, va a aparecer el título de la muerte de Juan el Bautista. Marcos capítulo 6, versículo 14. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, o a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato. Y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Hoy día vamos entonces a ver eh, este pasaje que narra la muerte de Juan el Bautista. El título del sermón hoy día se llama El legado de Juan el Bautista, que es lo que nos dejó Juan el Bautista. Y sin introducción, porque podemos ver que el pasaje es largo. Vamos a irnos directo al texto para poder comprender, digamos, redondamente qué es lo que está pasando con todo este pasaje que nos relata Marcos. Vámonos al versículo 14, dice así: oyó el rey Herodes entonces la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Versículo 15:
Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que llegaron a los oídos de Herodes las noticias respecto a Jesús y a los poderes milagrosos que Jesús eh, manifestaba. Por las palabras que podemos comprender entonces que dice Juan el Bautista se ha levantado entre los muertos, podemos claramente inferir eh, que el tiempo en el que sucede, contextualmente el tiempo en el que sucede este pasaje, es posterior claramente a la muerte de Juan el Bautista. Es probable que Juan el Bautista haya sido asesinado cerca del año 29 después de Cristo. También es importante recalcar que el Herodes al cual se hace referencia en este pasaje es Herodes el tetrarca o Herodes Antipas, que es el mismo Herodes. En algunos otros pasajes de las Escrituras vamos a encontrar a otro Herodes, por ejemplo, Herodes el Grande o Herodes I, que es otro Herodes, el papá en este caso de Herodes Antipas. Yo creo que muchos quizás se van a confundir con estos de los Herodes, pero el del cual hoy día estamos hablando es Herodes Antipas, así lo vamos a llamar en adelante, Herodes Antipas, que es el mismo que Herodes Tetrarca, es lo mismo. Y en otros pasajes que hoy día no vamos a ver, y se lo digo para que usted cuando esté leyendo la Biblia no se confunda, va a aparecer, por ejemplo, Herodes el Grande o Herodes I, y en este caso, este Herodes Grande, que es el mismo que el Herodes I, es el papá de Herodes Antipas. Aquí entonces se está hablando de Herodes Antipas. Aquí se está hablando de Herodes, que fue designado tetrarca, por eso también se llama Herodes el tetrarca. Que el tetrarca era un título entonces que se le daba a un gobernante de una región o una subdivisión de una provincia romana. En este caso, a este hombre se le había dado la gobernación sobre Galilea y Perea. Herodes Antipas, del cual estamos hablando, estuvo en el cargo más o menos 35 años, desde el 4 después de Cristo hasta el 39 después de Cristo. Marcos escribe que, y lo nombra como el rey Herodes. El rey oyó, dice. Le da un título de rey, pero también tenemos que entender esto que está relatado en un sentido indefinido muy general. ¿Por qué? Porque hablando técnicamente, él no era rey de nada y nunca lo iba a llegar a ser. Él era solo un gobernador. Era conocido como rey, popularmente dicho rey, pero no era rey técnicamente. Era solo un gobernador. ¿Qué fue entonces lo que oyó este Herodes? Ya sabemos que Herodes Antipas. ¿Qué oyó? Oyó entonces de Jesús y las obras sobrenaturales de Jesús. Marcos dice a continuación entonces, porque su nombre se había hecho bien conocido refiriéndose a Jesús. Y es claro que a la voz de Cristo, ¿cierto? Los enfermos se sanaban, los enfermos se curaban rápidamente, de una. Los leprosos sanaban, incluso resucitaban muertos, limpiaba, ¿cierto? A todo tipo de gente, expulsando fuera de demonios. La verdad que Jesús era un hombre muy ya conocido, claramente conocido por sus obras. El rey entonces oyó acerca de los poderes milagrosos de Jesús y empezó a pensar en quién era esta persona. Respecto de las teorías de quién era Jesús, podemos ver en el texto que hay tres teorías que se nombran ahí. La primera es que algunas personas estaban convencidas que Jesús era Juan el Bautista, vuelto a la vida. Y esto puede parecer raro porque nosotros sabemos que Juan el Bautista no hacía milagros. Juan el Bautista no era un hombre que manifestaba su poder a través de señales sobrenaturales, en lo absoluto. Pero Juan el Bautista era tan estimado, Juan el Bautista era tan reconocido por su santidad, por su perfección como hombre, estaba tan en alta estima que es muy probable que ellos pensaran incluso que él tenía poderes sobrenaturales. Por eso podemos pensar que
el hecho de que lo hayan relacionado con Juan el Bautista a Jesús era algo factible, digamos. Sabemos entonces que nosotros sabemos que no era Juan el Bautista. Otro grupo decía que era Elías. Elías, en el Antiguo Testamento, y en el primer siglo, ¿cierto?, del contexto judío, era muy conocida las Escrituras. Y se entendía que Elías había de venir, había de volver. Malaquías 4:5 dice lo siguiente: aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Por tanto, a través de estas profecías, el general del judío del primer siglo entendía, sabía que Elías había de volver, y ya Elías también era un hombre considerado como un santo, podríamos decir, como una persona con poderes sobrenaturales, una persona que manifestaba el poder de Dios en la tierra, y por tanto, como veían a Jesús, también lo relacionaban con Elías. Pero el tercer grupo era un grupo menos definido, podríamos decir, porque ellos estaban en general convencidos de que Jesús era uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, si dice alguna profecía en exclusivo. Ahora, dentro de estos tres pensamientos, el rey se queda con la primera opción y está entonces convencido de que eh, Jesús es que Jesús es la reencarnación, podríamos decir, de Juan el Bautista. Ahora bien, es llamativo este pasaje en el sentido de que estos pensamientos respecto al tratar de identificar a Jesús dentro de quién realmente era, no era algo exclusivo del rey y de la gente que lo rodeaba. Cuando nosotros nos vamos a Mateo 16, 13 al 16, dice lo siguiente: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ya no está el rey, está preguntándole a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen las personas que soy yo? Está preguntando Jesús. Y ellos respondieron, sus discípulos respondieron, unos dicen, y fíjense que se repite este, este pensar, digamos. Podemos comprender que no es exclusivo de la gente que estaba en el reino, sino que del pueblo mismo, el mismo pueblo especulaba las mismas cosas. Decían, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, pero otros dicen que, por ejemplo, eres Jeremías o algún otro profeta. Este sentir, esta, quizá, no sé si ignorancia, esta especulación respecto de la persona de Jesús no era algo exclusivo de las personas que estaban, entre comillas, en la gobernación de aquella región, sino que era un sentir de la gente en general. Es ahí cuando Jesús le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, ¿cierto?, responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dando a entender que Jesús no es ni Juan el Bautista, Jesús no es el profeta Elías y no es ninguno de los profetas. Es mucho más grande que todos ellos juntos. Es el Cristo. Bueno, sigamos con lo que está pasando aquí. El rey entonces aceptó la primera tesis. Él se autoconvenció de que Jesús era Juan el Bautista, la reencarnación de Juan el Bautista. Versículo 16 dice lo siguiente. Al oír esto Herodes dijo, este Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Sabemos que entonces que el rey Herodes se quedó con esta tesis, con la primera. No, estoy convencido que es Juan el Bautista, el que yo decapité. Las palabras de Herodes parecen estar influenciadas entonces por una conciencia culpable, como dando como a entender su culpabilidad. Pues es como perceptible dentro del texto de lo que dice. Dice, al que yo decapité, que ha resucitado a los muertos, casi podríamos decir incluso con miedo. Entonces Herodes declara derechamente que el hombre, Juan el Bautista, que había sido asesinado por él mismo. Él dice, al que yo decapité.
Marco entonces, el evangelista, comprende, empieza a, podríamos pensar esto, y sabemos que es Dios el que relata las escrituras, pero luego de poder dar esta introducción, dice que da a entender que es necesario profundizar en lo que pasó con Juan el Bautista y podemos ver un cambio radical desde el versículo 16 al 17, donde derechamente y del versículo 17 en adelante va a tomar un tema central y es las circunstancias de la muerte de Juan el Bautista. Versículo 17, aquí ya vamos a cambiar derechamente de tema a, digamos, a lo que realmente es el corazón del texto, de todo el texto, que es la narrativa de la muerte de Juan el Bautista. Versículo 17 dice lo siguiente. Porque el mismo Herodes, ya sabemos que Herodes Antipas, había enviado y prendido a Juan. Prendido es ponerlo preso. Y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Versículo 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Es importante comprender que en este momento aparece entonces en la narrativa otro personaje. Pensando que esto podría ser una historia, aparece otro personaje, la cual se llama Herodías. No debe confundirse con Herodes. Herodías. Lo primero que nos dice el texto es que Juan había sido arrestado por orden de Herodes, pero de ahí se va a nombrarnos a esta mujer, Herodías, que a simple vista son nombres similares, ¿cierto? Y el nombre de Herodías es tomado claramente de Herodes. Y Herodías era la mujer entonces de Herodes, entre comillas, la pareja, esposa de Herodes, por tanto tomaba el nombre de Herodías. Esta Herodías, que es nombrada aquí, en el versículo 17, era la mujer del hermano de Herodes Antipas. Volvamos tratemos al árbol genealógico de Herodes. Estaba Herodes, el padre, Herodes el grande, y él tenía más de dos hijos, pero estaba Herodes Antipas, el cual es el protagonista de nuestra historia. Estaba por otro lado otro hijo que era Herodes Felipe, ¿cierto? Y Herodes Felipe, su hermano, estaba casado con esta mujer que nosotros vemos en este texto, que es Herodías. Y lo que sucede es que Herodes Antipas, en una visita que le hace a su hermano, se enamoró de la mujer de su hermano. Y para poder casarse, porque los dos entendemos que los dos se enamoraron mutuamente, acordaron separarse de sus respectivos parejas y juntarse. ¿Ya? Hoy día lo vemos muy común dentro de nuestra sociedad, pero ante la palabra de Dios es ilícito y en aquel momento era más ilícito aún, en el sentido de que tradicionalmente era ilícito. Entonces, Herodías se separó de Herodes Felipe y en este caso Herodes Antipas se separa de la hija del rey Aretas, rey de los árabes, árabes nabateos, que era una región, entre comillas, cercana. Ambos se separaron de sus parejas y se quisieron juntar. Ya sabemos entonces que lo que hicieron era ilícito y Juan el Bautista, que no transaba la verdad ni la ley de Dios, se lo encaraba derechamente a Herodes. No te es lícito tener la mujer de tu hermano, le decía. La verdad que Juan el Bautista tenía muy buenas razones para eh, poder reprender a Herodes. ¿Por qué? Porque Levítico 18:16, nosotros en los días viernes tenemos un estudio y hace poquito pasamos por esto de Levítico, hace 2 semanas pasamos por Levítico un pincelazo respecto de las leyes, respecto a cómo se debería conducir la sexualidad. Y Levítico 18:16 decía, la desnudez de la mujer de tu hermano no la descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Dios hace este mandato a Israel. No te puedes involucrar con la mujer de tu hermano porque es tu hermano mismo. Y esta ley, la del Levítico, era una
ley que estaba totalmente vigente en aquel momento, el primer siglo, en este contexto. Herodes podemos comprender también que está desenvolviéndose en un contexto judío y por tanto él conocía también estas leyes. Y además, claramente, de ser incestuoso, porque esto habla de un incesto mismo, era un adúltero, en el sentido de que estaba dejando a ambos personas para casarse. Sabemos lo que la ley decía, tú no puedes repudiar a tu mujer y casarte con otro, porque automáticamente, en palabras de Jesús, tú eres entonces un adúltero. Por donde se mirara esta situación, esta relación que tenía Herodes Antipas con Herodías, era totalmente ilícita y Juan el Bautista se lo hacía saber constantemente. Por supuesto que Herodes entonces sabía muy bien que siempre no sé si usted ha visto las películas que va pasando Herodes o Herodías con su carruaje y está Juan el Bautista gritándole, no te es lícito tener tu mujer, podemos hasta imaginarlo. Claramente sabía entonces Herodes lo ilícito de su relación. Y la verdad que la increpación constante de Juan el Bautista a Herodes también calaba muy profundo en la mujer, Herodías. ¿Por qué? Porque si Juan el Bautista reprendía a Herodes, la reprensión automáticamente también venía para ella. Y si bien Herodes, como vamos a ver, podía haberse sentido incómodo por estas acusaciones o esta reprensión, Herodes la verdad que tenía respeto por Juan el Bautista, eh, pero Herodías despreciaba totalmente a Juan el Bautista. Y es Herodías, la mujer, la que realmente maquina todas las cosas para poder deshacerse de Juan el Bautista. Lo que dice el texto entonces, que es para satisfacerla a ella, a Herodías, es que Herodes había arrestado a Juan el Bautista. Versículo 19. Pero Herodías le acechaba, refiriéndose entonces a Juan el Bautista, y deseaba matarle. Derechamente lo que nos narra el texto es que Herodías, la mujer, y aquí vamos a ver cuál es el autor intelectual del delito del asesinato de Juan, es la mujer, Herodías, deseaba matarle y no podía. Herodías no estaba satisfecha entonces con el encarcelamiento de Juan el Bautista, no le bastaba eso, lo que quería ella intensamente era nada más y nada menos que asesinar, desaparecer a Juan el Bautista. Aún estando entonces en prisión, Juan el Bautista le llamaba a esta mujer y le decía, preséntate ante tu esposo, vuelve con tu esposo. Ella probablemente, y podemos tratar de meternos un poquito en la mente de esta mujer, quizás el hecho de querer matar tan rápido a Juan el Bautista era porque, como veía la reacción que Herodes tenía respecto de Juan, pensaba que quizás este hombre, Herodes Antipas, iba a ceder ante la petición y la reprensión de Juan el Bautista. Por eso podemos también especular que era una de las intenciones por la cual Herodías, la mujer, quería matar tan rápido a Juan el Bautista. Debemos comprender entonces, pensando y poniéndose los pies de Herodes, que Juan el Bautista era un hombre, un profeta, era considerado un profeta, era un hombre totalmente respetado por su santidad. Y la percepción que tiene Herodes de Juan el Bautista está relatada en el versículo 20. Dice, porque Herodes, Antipas, temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Aquí en el versículo 20 lo que se nos narra es la percepción que tenía Herodes Antipas de Juan el Bautista. Y podemos ver algunos elementos importantes. Primero, él le tenía temor. Temor, podemos entender que era un temor reverente. Un temor reverente a la presencia de Juan el Bautista. Herodes sabía que Juan, no, aparte de ser un hombre inocente de cualquier crimen, de cualquier cosa, sabía adicionalmente que era una persona excelentísima. Era un hombre justo, era un hombre con una conducta intachable, era un hombre que manifestaba derechamente la presencia de Dios, era separado y consagrado para Dios y su servicio, y esto era de común conocimiento. No es que solamente Herodes, todo el mundo sabía que Juan era un hombre santo.
También podemos ver que Herodes se alegraba de escuchar a Juan, como lo dice el mismo texto. Se podría decir que el gobernante admiraba de alguna forma a su propio acusador. Y dice el texto que le guardaba a salvo, si bien lo tenía preso, consciente de las maquinaciones de Herodías, Herodes Antipas mantenía a salvo entonces a Juan el Bautista. Y tercero, también podemos ver que él tenía un sentido de culpa. ¿Por qué? Porque lo había encerrado injustamente. Podríamos casi generar un perfil psicológico de Herodes Antipas respecto a lo que se nos dice, ¿cierto? Podríamos saber o podríamos imaginar qué es lo que él sentía, esta mezcla de sensaciones, percepciones, sentimientos encontrados. Lo que sí nos queda claro es que él respetaba a Juan el Bautista. Lo tenía preso sabiendo que era inocente, había tenido un sentimiento de culpa, pero también a la vez lo estaba protegiendo de su propia mujer, de Herodías. Podemos entonces comprender a través del mismo texto que Herodes no tenía en lo absoluto intención alguna de matar a Juan el Bautista. Sabemos que la persona que quería a Juan el Bautista muerto y que conspiraba para ello era Herodías. Versículo 21 dice así: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Claramente que aquí se nos narra una oportunidad de oro para aquella mujer, para el propósito de Herodías. La mujer de Herodías quería terminar con la vida de Juan el Bautista, eso lo teníamos totalmente claro. Y se había preparado una cena, podríamos decir que esta cena era un banquete en conmemoración del mismo cumpleaños, de la fiesta de su cumpleaños de Herodes. Según Marcos, esta fiesta era tan grande que tenía tres clases de invitados. Primero estaban los altos oficiales, ¿cierto? Los grandes adinerados, ¿cierto? También estaba un segundo grupo que eran los quillarcas, así se dice literalmente, su significado básico es que están a cargo de 1000 hombres. Pero en el sentido más general eran los tribunos, ahí está dicho como tribunos, eran militares o comandantes. Y el tercer grupo eran los principales hombres de Galilea. Seguramente estaban todos los amigos, la clase política predominante, ¿cierto?, del primer siglo en aquel entonces. Estaban todos reunidos, estaba toda la creme de la creme, podríamos decir, en aquella cena. ¿Y qué pasó en esta cena? Versículo 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Esta Herodías, aquí aparece otro personaje. Esta Herodías tenía una hija. Aquí en el texto solamente se conoce como la hija de Herodías, pero Josefo la llama Salomé. Josefo es un historiador judío secular, ¿cierto? Y tiene una obra que se llama Antigüedades. Y ahí también reconoce a esta mujer y la llama entonces Salomé, refiriéndose a la hija de Herodías. La hija entonces de Herodías, ¿con quién? Con Herodes Felipe. En otras palabras, esta danzante que aparece era la sobrina de Herodes Antipas. Salomé entonces entró y danzó, y esto alegró a la gente. Podemos entender que cuando hablamos de estos banquetes, y sobre todo yendo a los contextos, no he visto mucho hoy día, el tema del alcohol era algo normal, y podemos especular claramente que Herodes también estaba muy feliz, estaba casi borracho, por la cena, por el banquete, y adicionalmente en un ambiente quizás cálido, todo festivo, todo lleno de alcohol, y esta mujer, esta niña, podríamos decir, esta muchacha, entra, entonces empieza a danzar semidesnuda y empieza a alegrar a todos por ahí. Podemos nosotros imaginar cómo todo el grupo veía a esta mujer con lujuria, ¿cierto? Podemos ver casi un grupo casi eufórico, ¿cierto? Y podemos también a través de esto comprender por qué
esta, digamos, salida, podríamos decir, de Herodes, de decir de la nada, pídeme lo que quieras. Podríamos decir que estaba a través de esto, valga la redundancia, eufórico, estaba un poco borracho, quizás hasta, no sé, pero de repente de él, de sí mismo, sale y se compromete solo, se ata con sus propias palabras y le dice a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Podemos también a través del texto eh, comprender que la niña no supo inmediatamente qué responder. Y también podríamos entender que la propuesta o el ofrecimiento del rey a esta muchacha fue algo que sin duda la pilló de sorpresa, no era algo que ella esperaba, ni siquiera sabía lo que pedir. Sabemos que se va donde su mamá a preguntar qué es lo que tenía que pedir. Versículo 23. Podemos ver esta pausa entre la duda de la niña y el ofrecimiento del rey. El rey recalca su propuesta y le dice, te lo juro. Él puso su palabra. Lo juro, te daré lo que pidas hasta la mitad de mi reino. Entonces, terminada la danza, ¿cierto? Impulsivamente Herodes le da este ofrecimiento a la muchacha, pídeme lo que quieras. La frase te daré hasta la mitad de mi reino no puede ser tomada en forma literal bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Primero, porque él no tenía reino, él no era, él no tenía, no era rey, ¿cierto? Lo que quería decir debe ser tomada de alguna forma proverbial o figurativa, en el sentido de que él le quería dar algo que realmente le costara. Él estaba dispuesto a darle cualquier cosa, entre comillas, a esta niña o a esta muchacha. Era una especie de hipérbole, ¿cierto? Una exageración. Con lo que Herodes entonces le hace el ofrecimiento a esta muchacha. Te daré cualquier cosa que me pidieras. Podríamos parafrasear esto. Te daré cualquier cosa que me pidieras. No importa lo que me cueste, una cosa así. Y aquí vemos entonces la actitud sorpresiva de esta muchacha. ¿No? Ella no estaba preparada para esto. En versículo 24. Saliendo ella, saliendo del lugar, fue y le dijo a su madre, fue a buscar a su mamá y le dice, ¿qué pediré? Y este momento es un momento crucial, claramente, donde la perversión de Herodías se hace manifiesta a tal punto que hace una petición perversa y macabra. Le dice la cabeza de Juan el Bautista. La historia esta se desarrolla quizás tal como Herodías tenía planeado. Podríamos pensar que todo lo que pasó estaba maquinado por Herodías, esta mujer. Las esperanzas, ¿cierto?, más acariciadas para ella respecto a lo que podría suceder se hicieron manifiestas. La muchacha entonces le pregunta a su madre, ¿qué le pido? Y bruscamente la mamá contesta inmediatamente la cabeza de Juan el Bautista. Como que sin perder ningún segundo. La hija inmediatamente hace caso a esto y vuelve, ¿cierto?, donde el rey, entre comillas, Herodes, donde el gobernador, y le hace una petición que Herodes nunca imaginó que se le iba a pedir. Versículo 25. Entonces, ella entró prontamente al rey, la niña fue corriendo donde el rey, y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Podemos comprender que no hay ninguna consideración en lo absoluto para decirle al gobernante, quiero ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Ella la quería ahora mismo, en ese mismo momento y en ese mismo lugar. Lo que en otras palabras estaba exigiendo, ¿cierto? Era claramente que en ese mismo momento y en ese mismo lugar estaba exigiendo el asesinato de Juan el Bautista. La verdad es que el rey se vio en una tremenda disyuntiva, podemos decir, yo creo que se le pasó hasta la borrachera en ese momento.
Versículo 26. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Herodes entonces se vio enfrentado a un tremendo problema. Había hecho un juramento a la mujer por un lado, y ella le pide algo que él no esperaba bajo ningún punto de vista. Me imagino que Herodes pensó que la muchacha le iba a pedir riqueza o cosas así. También había otro aspecto, otro factor que aquí mismo dice el texto, y es que había mucha gente, estaba la presión de la opinión pública, de su círculo. Estaban todos pendientes de lo que Herodes iba a hacer. Él le había presentado palabras de juramento. Por tanto, el rey se entristeció mucho. Pero la inclinación a cumplir su compromiso, claramente a cumplir su juramento, y la presión que había de parte de la gente que estaba allí fue más fuerte que su tristeza y por tanto accedió a la petición de aquella mujer. 27, versículo 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel a Juan y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha se lo llevó a su madre. Y aquí podemos ver y podemos tratar de analizar, hermanos, el tremendo final, quizás el horrible final que tuvo la vida de Juan el Bautista. Morir decapitado en una cárcel bajo las maquinaciones perversas de una mujer corrupta no estaba bajo ninguna perspectiva en el horizonte ni en el futuro planeado por Juan el Bautista. Un hombre tan santo, tan, podríamos decir, entregado, tan intachable. Un hombre que dejaría un legado tremendo, una enseñanza y un ejemplo para la iglesia futura, pero espectacular. Eh, Quizás nosotros pensamos en nuestra mente que debería tener una muerte un poco más digna, ¿cierto? No a través de una mujer que lo único que quería que era que se callara, una mujer perversa. Pero a través de este sermón, quiero invitarlo más que nada a ver este hecho de una perspectiva mucho más amplia. Y tenemos que para poder buscar profundidades dentro de las escrituras, es recomendable hacerse ciertas preguntas. Yo les voy a invitar a hacer estas preguntas entonces. ¿Acaso Dios en este caso no tenía el control de esta situación? ¿Acaso Dios no podría haberlo evitado? ¿No estaba este hecho controlado por la soberanía absoluta de Dios? Para los que ya conocen a Dios en aspectos básicos como sus atributos, es claro y obvio que Dios siempre estaba en control de todo. Pero aquí surge otra pregunta a consecuencia de esto. Entonces, ¿Dios es malo porque permitió que Juan el Bautista fuera asesinado de esta manera tan vil, quizás, de esta manera tan poco digna, podríamos decirlo? Y yo me voy a dar la tarea de responder a esta pregunta, si es que Dios realmente es malo porque permitió o porque maquinó, podríamos decir, hasta condujo la muerte de Juan el Bautista de esta manera, con otra pregunta. La pregunta es, ¿cómo está Juan el Bautista ahora? Otra pregunta sería, ¿qué preferiría Juan? ¿Estar o vivir una vida y morir de viejo o haber seguido la presencia de Dios lo antes posible? Y conociendo a Juan, conociendo la vida de Juan el Bautista, yo creo que esta pregunta se responde sola. Juan sin duda hubiera estado, y hubiera deseado, y yo creo que deseaba estar en la presencia de Dios lo antes posible. Ahora, esta pregunta también nosotros tenemos que hacerla y traspasarla a nosotros para poder extraer quizás el ejemplo de Juan. Y es, ¿qué preferimos nosotros?
Muchas veces nosotros estamos tan apegados, hermanos, a la vida, estamos tan felices viviendo esta vida. Y es algo normal, quizás nosotros hacemos planes, nos proyectamos y podríamos decir que ya ponemos nuestras esperanzas y que ahí en ese momento vamos a estar felices, vamos a estar tranquilos cuando quizás salgamos de nuestras deudas, cuando ya tengamos nuestra casa, cuando nos casemos o cuando ya tengamos un hijo, ahí vamos a ser felices. Y empezamos a maquinar toda nuestra felicidad y condicionar toda nuestra felicidad derechamente a las circunstancias de la vida, ya como quizás nosotros armamos las cosas. Pero Juan el Bautista no pensaba en eso. Juan el Bautista no pensaba ni ponía su felicidad en estas cosas. Juan el Bautista a través de su vida mostró el desprecio que tenía al mundo y no en un sentido de que odiaba a las personas del mundo, sino que odiaba lo que el mundo ofrecía. A Juan el Bautista no le importaban los placeres, las vanidades, no le importaban las comodidades. Juan el Bautista vivió la vida con sus ojos puestos en el reino de los cielos, arriba. Y tenemos que preguntarnos nosotros, ¿dónde tenemos puestos nuestros ojos? ¿Dónde usted, amado oyente, tiene puestos los ojos hoy día? ¿Qué es lo que realmente condiciona su vida, su estado de ánimo, su estado anímico, su felicidad, su tristeza, su gozo, su plenitud, su paz? Porque donde nosotros pongamos nuestros ojos y donde nosotros pongamos nuestra vista, ¿cierto? Ahí dice la Biblia que está nuestro corazón, ¿cierto? Y por tanto, esto va a condicionar todo lo que nosotros somos. Hay un montón de cristianos que lamentablemente viven angustiados, viven tristes, viven preocupados, con depresión. Pero esto se produce derechamente por dónde estamos poniendo nuestros ojos. Porque si nosotros ponemos nuestros ojos, como lo hace Juan el Bautista, en el reino de los cielos, y entendiendo que ahí está nuestra esperanza, como dice la palabra, y esa esperanza es inamovible, nosotros deberíamos estar preocupados por estas cosas. Está bien que quizás nosotros pasemos tristeza, es algo normal, pero no vivir puesto ahí, no vivir en ese lugar, sino que en el reino de los cielos. Juan nos enseñó con su vida, y esto es parte de su legado, que sus ojos no estaban en este mundo, en lo absoluto. Él demostró en su forma de vivir, en su forma en la que habló, en lo que comía incluso, en todo. Él demostró que él estaba con sus ojos puestos en el reino de los cielos. Él vino a cumplir derechamente una misión y lo hizo, la cumplió. Preparó el corazón de los judíos para recibir al Mesías, al Cristo. Y hecha esa misión en la tierra, que la cumplió, Juan el Bautista ya no tenía motivos para estar acá. Cumplió su misión y el Señor se lo llevó a su presencia. Pero nosotros tenemos que preguntarnos hoy día, y vamos a utilizar mucho esta comparativa con Juan el Bautista, ¿qué hay de nosotros, hermanos? ¿Estamos preocupados de la misión celestial que tenemos? Nosotros tenemos una misión celestial: predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra misión. Y a diferencia de Juan, que era en un momento específico, que tenía una duración, ¿por qué? ¿Hasta qué? Hasta que llegara el Mesías, ¿cierto? Y él de ahí iba a menguar. Nosotros tenemos esta misión toda la vida y deberíamos estar con nuestras energías puestas en esa misión todos los días. Nosotros, hermanos, a diferencia de Juan el Bautista, estamos muchas veces puestos, con los ojos puestos en puras vanidades, cosas vanas, cosas que no importan, cosas intrascendentes. Quizás generar riqueza, que al final nos vamos a morir y van a desaparecer. Quizás en llenarnos de, no sé, de placeres, que si tú miras atrás y tratas de recordar lo que es, son recuerdos vacíos. No sé, satisfacer la carne, que al final te da lo mismo. Todas tus satisfacciones que hoy día, si tú puedes empezar, no son más que recuerdos. Y no distan de lo que te imaginaste, de lo que realmente viviste. No lo puedes sentir. Son cosas vanas, son cosas que se van. Juan, ¿cierto? Entendía las cosas clarísimas. No se preocupaba de las vanidades. Vamos un poco, y quiero sacarle un momento de este momento de reflexión para irnos
a lo que sucedió contextualmente en aquel momento a través de este vil asesinato. Este vil asesinato de Juan el Bautista generó reacciones y consecuencias. Primero, hubo un creciente descontento en la población judía, de muchos judíos. Esto a modo de consecuencia para Herodes. Como segunda consecuencia, Herodes Antipas recibió la ira del rey Aretas. El rey Aretas era su suegro. Herodes Antipas despreció a su hija y el rey Aretas, entonces, padre de la esposa rechazada de Herodes, se sintió profundamente ofendido por lo que hizo Herodes y claramente le declaró la guerra. Y el ejército del rey Aretas destruyó al ejército de Herodes. Esto aparece también contado por José. Después, también con el tiempo, sufrió el destierro. Herodes Antipas fue desterrado. Herodes Antipas entonces se dejó persuadir después por Herodías, la mujer, para ir a Roma y ser elevado al rango de rey, ¿cierto? Al mismo tiempo que había sido su otro hermano, había sido ascendido a rey, el rey Herodes Agripa, que otro Herodes. Pero sin embargo, su hermano hizo una acusación al rey Calígula, al emperador Calígula de aquel momento, y terminó entonces el emperador desterrando a Herodes Antipas y murió desterrado en Lyon, en Francia. La historia de Juan el Bautista concluye de la siguiente manera, versículo 29. Muchos de los otros discípulos de Juan el Bautista, cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Ahora sí, muchos de los discípulos entonces de Juan el Bautista debieron seguir al mismo Jesús, pero lo que pasa con el cuerpo es que algunos discípulos, y no sabemos, dice algunos discípulos, podríamos incluso pensar que discípulos de Jesús también rescataron el cuerpo y enterraron y le dieron sepultura al cuerpo de Juan el Bautista. Podemos comprender también, podemos saber a través de la historia de Juan el Bautista que él se quedó con muy pocos discípulos, si es que no ni uno, porque todos los apuntaba a Cristo, todos los, ¿cierto? Apuntaba a que fueran a seguir al verdadero, a Cristo, al Mesías. Eso es lo que hizo en vida. Por tanto, podríamos especular que las personas que fueron a enterrar a Juan el Bautista eran también seguidores de Jesús. Ahora yo, a modo de concluir este sermón, quiero invitarlo también a pensar quizás, a meditar y reflexionar en la persona de Juan el Bautista. Como hemos dicho, Juan el Bautista nos enseñó ciertas cosas, vivir profundamente en la verdad y, y vivirla de una forma intransable. Juan el Bautista nos enseñó a vivir con los ojos puestos en el cielo, en el reino de Dios, despreocupado de las vanidades de este mundo. Juan el Bautista nos enseñó a que si nosotros estábamos en este mundo veníamos a cumplir una misión. Y ese era nuestro objetivo primario. Juan el Bautista nos enseñó que la santificación y la entrega a Dios para nuestra vida debería ser lo más importante. Juan el Bautista, para las personas que no conocen, podría preguntar, bueno, ¿y él cómo vivía? ¿Qué vestía? ¿Qué comía? Y la Biblia nos dice en Marcos 3, en Mateo 3, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Y dónde vivía? Muchos podrían preguntarse. Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Él vivía en el desierto. Podríamos preguntarnos si es que las escrituras dicen algo de él. Y la verdad que Mateo 3 dice
Mateo 3, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del desierto, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista fue profetizado también en el Antiguo Testamento. Y con tanta espiritualidad, con tanta santidad, con tanta entrega, podríamos pensar que Juan el Bautista incluso podría haber sido un poco jactancioso. Pero lo que nos dice las Escrituras en Marcos 3 es que él, en sus propias palabras, dijo: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es mucho más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tenemos que preguntarnos de Juan el Bautista, ¿lo hacía tan grande solamente su humildad o la forma en que vivía? ¿O tenemos que preguntarnos si es que lo hacía también grande lo que él decía? ¿Qué predicaba? Mateo también, Mateo 3 nos dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan el Bautista no andaba diciendo Dios te ama. Juan el Bautista no andaba invitándote a la iglesia porque tocaban música rica, música bonita, porque los músicos eran buenos. No. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y a hacer obras dignas de arrepentimiento. Si nosotros pudiéramos redondear en la persona de Juan el Bautista y entendiendo todas las virtudes que podemos ver, desde su forma de vivir hasta su predicación, y pudiéramos tratar de redondear quién es la persona de Juan el Bautista y le preguntáramos a Jesús, Jesús dijo lo siguiente de Juan el Bautista: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. La estima del mismo Jesús, Dios, respecto de Juan era grande. Dios hecho carne exalta a Juan, lo respalda. Y claramente es algo que nosotros tenemos que pensar respecto de ¿qué diría Jesús si le preguntaran por ti? ¿Qué diría Jesús si a Jesús le preguntaran por nosotros? ¿Qué diría Jesús si le preguntaran por mí? Esa pregunta debe generar en mí un desafío tremendo, una autoevaluación lo más objetiva posible. Debería plantear en mí un reto quizás, debería plantear en mí no sé, una autocrítica tremenda. Lo que sí sabemos entonces es que Jesús dijo de Juan el Bautista que entre los nacidos de mujer no había mayor profeta que él. A modo de exhortación final y para concluir este sermón, hermano, no existió otro hombre como Juan el Bautista en toda la historia humana. No hay otro que haya sido exaltado tanto por las palabras del mismo Señor Jesucristo. Este hombre no fue rico, no tuvo poder, no gozaba de lujo ni de comodidades. Este hombre vivía sin preocuparse por vanidades, vivió centrado en una misión que lo pondría en enemistad con muchos hombres, pero una misión que él comprendía era la más importante y gloriosa y la cosa más importante que podría haber hecho en toda su vida. Sin duda el legado de Juan el Bautista fue el hecho de que no transó la verdad aún cuando su vida estaba en juego. La verdad para Juan el Bautista fue algo que vivió, no algo que pensó o dijo, fue algo que llevó consigo hasta que lo asesinaron vilmente. Nosotros debemos aprender de Juan, primero, que la vida está llena de vanidades,
pero vivir para el reino de Dios es totalmente trascendente. Y no tiene comparación alguna con lo que podamos vivir, disfrutar o sufrir en esta vida pasajera. Segundo, que la verdad no se tranza, que vivir la verdad es más importante que cualquier circunstancia que esté enfrente de nosotros. Y tercero, que la misión más importante que podemos tener es llevar a los hombres en dirección a Cristo. Vamos a orar, hermanos, por este sermón. Bendito Rey del cielo y amado Rey, le damos gracias, Señor, por este fragmento de las Escrituras, Señor, que nos anima, que nos desafía, que nos hace entender que ante su presencia estamos totalmente faltos, Dios. Porque somos tan egoístas, Señor. Porque al mirarnos al espejo de las Escrituras nos encontramos y podemos ver realmente nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, la verdad que nuestro orgullo en su máxima expresión. Y le damos gracias por el testimonio de hombres que usted le ha levantado a través de la historia, como Juan. Un hombre que se despojó de sí mismo, incluso hasta la muerte, también para poder, Señor, no solamente servirle a usted, sino que servirnos de ejemplo para nosotros y desafiarnos. Oramos, Dios, para que usted nos ayude, porque sin lugar a dudas, nosotros no podemos avanzar, crecer, entregarnos más, no podemos santificarnos sin su ayuda. Ayúdenos a estar, no nosotros sujetos a usted, sino que le pedimos que usted nos sujete a nosotros. Nuestras fuerzas, Señor, no, en nuestras fuerzas no. Sea usted Dios que nos guíe, sea usted que nos lleve. Usted haga, Señor, en nuestras vidas. Nosotros nos disponemos para poder santificarnos, para poder ser quizás, a pesar de nuestras terribles obras de maldad todos los días, ser personas que puedan realmente presentar o proyectar, Señor, sus atributos, su persona a Dios a través de nuestras obras. Sé que es muy difícil, Señor, pero si usted nos ayuda, podremos. Ayúdenos a vivir en verdad, ayúdenos a vivir santificados, Señor. Ayúdenos a no transar, ayúdenos a vivir con nuestra mente puesta en esta misión celestial de predicar el Evangelio. Ayúdenos a despojarnos, Señor. Le damos gracias por todo lo que usted hace, le damos gracias por este hermoso servicio de oración, le damos gracias por su palabra, le damos gracias, Señor, por este día. Le damos gracias por sobre todo, por su Hijo. Y siempre, Señor, podemos presentarnos delante de usted a través de los méritos de su Hijo amado, Jesús. Amén.